Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo conversatorio de este ciclo que hemos denominado Conversatorio Virtual sobre Historia del Chaco. Esta es una actividad que estamos organizando desde el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET, junto con Editorial Contexto, que nos brinda esta plataforma, esta posibilidad de comunicar nuestras investigaciones, el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y la Fundación Formarte. También todas las semanas nos acompaña una biblioteca, y en esta oportunidad nos acompaña la Biblioteca Ricardo Calebois, que para nosotros, los que transitamos la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades, tiene un significado particular porque es la biblioteca que generalmente ocupamos durante toda nuestra carrera. Es una biblioteca que se crea en el año 1969, una biblioteca especializada en historia, con numerosas fuentes documentales, colecciones de revistas, libros, y en el año 1980 se incorpora el fondo de la biblioteca del historiador Ricardo Calebois. En la actualidad es una biblioteca que forma parte de la red de bibliotecas de la UNE y su catálogo está en línea. Así que agradecemos este acompañamiento. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la historia del Chaco y la historia de los partidos políticos en el Chaco. El tema es la formación del peronismo en el Chaco en clave regional. Y para ello hemos invitado a dos investigadoras que tienen gran solvencia en la temática de la historia de los partidos políticos en nuestra región. Nos acompañan la doctora María del Mar Solís Carnicer y la doctora Mayra Maggio. Primero las voy a presentar y después ya les damos a ellas la oportunidad de comunicar sus investigaciones. María del Mar, a quien llamamos Marimar cariñosamente, es doctora en Historia, magíster en Ciencias Políticas y es investigadora independiente del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Allí también dirige un núcleo de estudios. En este instituto hay diversos núcleos de estudio y ella dirige el núcleo de estudios contemporáneos sobre el Estado, la política y la sociedad. Marimar también es profesora titular de la Cátedra de Historia Argentina Contemporánea, de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, y desde hace algunos años también es directora de la especialización en Historia Regional. Tiene numerosas publicaciones en distintos formatos, libros, artículos, capítulos de libros, pero quiero señalar una reciente publicación del año pasado, que publicó con Editorial Contexto, Las paradojas de la política en tiempos de la reforma. Mayra es una reciente doctora, acaba de graduarse, de defender su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Córdoba en este contexto de pandemia, y justamente su tema de investigación fue política y partidos en los territorios nacionales, los orígenes del peronismo en el Chaco, 1943-1951, dirigido por María Silvia Leoni y también codirigido por María del Mar. Así que creo que son una dupla excelente para conversar sobre este tema. Mayra también forma parte de la Cátedra de Historia Argentina contemporánea y se desempeña también en la Facultad de Artes, Diseños y Ciencias de la Cultura. También tiene numerosas publicaciones y las dos forman parte de numerosas instituciones que tienen que ver con la cultura y con los estudios de esta temática. Señalo especialmente que integran la Red de Estudios sobre el Peronismo, que es una red académica que nuclea investigadores de esta temática en la Argentina. Bueno, entonces para empezar, vamos a darle la palabra a Marimar, que es quien tiene experiencia en el abordaje regional. Entonces queríamos preguntarte, Marimar, si podías empezar a desarrollar de qué forma se vienen realizando los estudios sobre el peronismo en la Argentina y concretamente en el ámbito regional en los últimos años. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la Editorial Contexto, al Instituto, felicitarlos por esta iniciativa y darnos este espacio para poder comentar nuestras investigaciones.
Y bueno, en cuanto a tu pregunta, María Laura, en relación a los estudios sobre el peronismo en sí fue claramente un parteaguas en la historia política argentina y ha generado el interés de los investigadores de las distintas ciencias sociales desde el momento de su irrupción, digamos, ¿no? Y bueno, fueron variando las interpretaciones que se fueron haciendo sobre los orígenes del peronismo. En una primera instancia, quienes indagaron sobre este tema fueron fundamentalmente los sociólogos y lo abordaron sobre todo pensando en la pregunta de cómo fue posible que la clase obrera argentina se volviera peronista. En eso entonces también focalizaron en el ámbito de Buenos Aires o de la zona del conurbano bonaerense, es decir, la zona que había sido atravesada por la industrialización y donde existía un movimiento obrero fuerte. Ya para fines del siglo XX también empezaron a aparecer trabajos ya desde la historiografía, no solamente desde la sociología o de la ciencia política, y en este caso entonces historiadores con una mayor base empírica también empezaron a indagar sobre los orígenes del peronismo, pero ya no solamente concentrados en la zona de Buenos Aires o en las zonas centrales del país, sino también en las distintas provincias argentinas, donde el peronismo también había sido exitoso como lo había sido en las zonas centrales. Y a partir de estos trabajos empiezan a aparecer otras miradas y otras respuestas a las preguntas acerca de los orígenes del peronismo, ya que en las provincias o en muchas de ellas, tener en cuenta esos factores que habían sido los fundamentales para entender al peronismo en Buenos Aires, por ejemplo, como era la industrialización o un movimiento obrero fuerte, no aparecían como factores importantes debido a que no habían sido estas provincias atravesadas por un proceso de industrialización o no existía un movimiento obrero fuerte organizado. Y sin embargo, el peronismo igual había sido exitoso. Y entonces empiezan a aparecer en estas investigaciones en las distintas provincias otros actores y otros factores que empiezan a plantearse como centrales en esos procesos. Y entonces allí vemos que aparece, por ejemplo, como un actor central la Iglesia Católica, sectores conservadores o de la política conservadora, ya sea referentes de los partidos conservadores, el ejército, funcionarios del Estado. Es decir, empiezan a aparecer una variedad de actores que se convierten en centrales para poder entender el peronismo en cada una de las provincias. Y esto fue un proceso que se dio, sobre todo a partir de la década del 90, en el siglo XX, las investigaciones que estoy hablando desde la historiografía, y hay dos importantes trabajos, dos tomos, digamos, que reúnen gran parte de los resultados de estas investigaciones, que son los libros coordinados por Darío Macor y César Kach, La invención del peronismo en el interior del país, el primer tomo que se publicó en el año 2003 y el segundo en el año 2013. Y allí vemos, por ejemplo, si uno revisa el contenido de esos dos tomos, observa que claramente nuestra región no aparece representada. En el primer tomo directamente no hay ningún trabajo sobre ninguna de las provincias del Nordeste, y en el segundo tomo del año 2013 hay un trabajo de mi autoría sobre Corrientes, pero no contamos con trabajos ni sobre Chaco, ni sobre Formosa, ni sobre Misiones representados en esa publicación. Claramente eso también nos da la pauta de que los estudios sobre el peronismo en nuestra región son todavía mucho más recientes y más bien les diría también que en algunos casos incipientes. Estamos todavía en proceso de trabajar, de indagar, de investigar y todavía quedan muchísimas cosas como para seguir trabajando. En el caso, bueno, de Mayra, que abordó su tesis doctoral sobre este tema, claramente es un aporte fundamental para el conocimiento de este proceso en la provincia del Chaco. Y bueno, también ahora, a partir de trabajos de tesis de licenciatura, de diferentes estudiantes de la facultad, o también a través de la especialización en historia regional, a través de los trabajos finales de la carrera, se han empezado a profundizar en otros aspectos como para completar todo eso que todavía falta investigar sobre este tema y tantos otros temas, ¿verdad? Pero en particular ahora que estamos hablando sobre esta cuestión del peronismo.
del caso del Chaco, creo que Mayra nos puede dar esa referencia particular, cómo se origina o cómo se habían hecho los estudios sobre el Chaco y qué características tuvo este peronismo en sus orígenes a partir de los estudios que fuiste realizando. Es un tema de vacancia, ¿no? Exactamente, María Laura, y bueno, suscribo mucho de lo que estuvo comentando Marimar. Claramente es un tema que recién en los últimos años se ha podido trabajar desde la investigación académica. No es que nunca se haya escrito sobre la historia del peronismo en el Chaco, pero claramente también eso tiene que ver con el desarrollo de nuestro campo historiográfico, ¿no? Un campo historiográfico que todavía podemos decir que está en construcción. También como sucedió en el país, digamos, las primeras apreciaciones sobre el peronismo fueron surgiendo también al calor de los acontecimientos, ¿no? Si pensamos en las obras de Edgardo Rossi, por ejemplo, o de Guido Miranda, que abordan, ¿no? Están, digamos, publicadas en ese mismo contexto, y por supuesto que desde una mirada de la oposición política ya encontramos algunas menciones hacia lo que fue la experiencia peronista. También vamos a encontrar, nosotros tenemos en nuestra historiografía chaqueña muchos manuales de divulgación histórica muy, muy importantes y que se han ido reeditando en los últimos años. O sea, recordemos aquí los trabajos, por ejemplo, sobre historia del Chaco que realizó Marcos Altamirano, los trabajos de Meder sobre historia del Chaco, algunos también se han publicado nuevamente en los últimos años. Todas, digamos, nos aportan sobre la historia política del Chaco, pero bueno, hay claramente, cuando se habla de la etapa peronista, de las décadas de los 40 y 50, hay una preeminencia a retratar, por ejemplo, los procesos de provincialización y menciones al primer gobierno de Gallardo, pero no encontramos en estas obras de consulta general, manuales de historia chaqueña, tampoco muchas referencias a todo este proceso de construcción o de la historia de los partidos políticos. Y también se ha escrito también sobre la historia del peronismo, también podemos mencionar algunas obras que aparecen también ligadas a los referentes propios del peronismo, que son insumos, que son fuentes fundamentales. Por ejemplo, recordemos la publicación de las memorias de Gallardo por Miguel Ángel Fernández. También tenemos en los 80 Vittel, que publica también una serie de un libro que se llama ¿Qué es el peronismo? Y trata de también comentar un poco su trayectoria política, pero también muy, muy pocas menciones, ¿no? a este proceso de construcción, ¿no? O sea, claramente son fuentes fundamentales y nos ayudan a comprender los diferentes procesos, pero tampoco, como marcaba Marimar, existen estos trabajos de tipo académico. Vamos a mencionar claramente el trabajo de María Silvia Leoni, publicado a comienzos de los 90 y reeditado a principios de los 2000 como una obra que sí que empieza a indagar el proceso de provincialización y también menciona, ¿no? Estudia, analiza la primera gestión de la provincia, digamos, presidente Perón, con la gestión de Gallardo. Pero es cierto que es un área de vacancia y que, bueno, que en los últimos años también nos hemos preocupado de poder reconstruir este proceso de formación del peronismo, pero también esta etapa, ¿no? Que está incluso previa al peronismo, ¿no? Ya comenzando con el gobierno de la llamada Revolución de Junio, ¿no? De ese segundo golpe de Estado que se va a iniciar en 1943. O sea, hay todo un periodo de la historia previo a la provincialización que tampoco ha sido reconstruido a partir de trabajos académicos. Entonces, lo que a mí me parece muy interesante es que ustedes son dos investigadoras que han puesto en el mapa al Chaco, a Corrientes, en los estudios sobre el peronismo. Incluso hace un tiempo organizaron acá en Resistencia el Congreso de Estudios sobre el Peronismo. Entonces, eso me parece muy importante también que nuestra audiencia conozca las investigaciones que se están realizando. Y sobre todo me parece muy importante ese diálogo entre Chaco y Corrientes que se puede hacer a partir de las investigaciones de ustedes, que creo que eso es uno de los aspectos más ricos que tiene, que puede llegar a tener este conversatorio, ¿no? La mirada que puede presentar Marimar sobre el caso de Corrientes y Mayra con Chaco. Entonces, si quieren ir conversando un poco sobre esa cuestión. Sí, claramente son dos espacios muy cercanos, con vínculos culturales, sociales, familiares. Hay muchos lazos que unen a Chaco y Corrientes.
Y también muchas diferencias, ¿no? Pensando claramente en la década del 40 y 50, los diferentes estatus institucionales que van a tener, ¿no? Chaco claramente era un territorio nacional, Corrientes, una de las provincias fundadoras del Estado Nacional, con una larga trayectoria, una larga historia, entonces también ir marcando eso, ¿no? Que no eran las mismas formas de participación política que podíamos encontrar en Chaco que en Corrientes. También, bueno, en la reconstrucción de este peronismo que fuimos haciendo primero, por supuesto, Marimar, yo, digamos, mucho después, porque, bueno, ella codirigió muchas de mis tesis de licenciatura, inclusive también la tesis de doctorado. Tratar de ir también reconstruyendo, como te comentaba antes, ese periodo previo, ¿no? ¿Qué había sucedido a partir del segundo golpe de Estado? O sea, muchos de los trabajos que disponemos para la historia chaqueña cerraban de alguna forma en ese año, justamente en el 43. Entonces, tratar de ver, ¿no? Qué impacto había tenido la Revolución de Junio, qué impactos también podíamos ver, por ejemplo, en el caso del Chaco, claramente se produce un cese digamos, a las elecciones. O sea, Chaco como territorio nacional participaba únicamente en las elecciones municipales, o sea, no podía elegir a sus gobernantes y tampoco participaba en elecciones a nivel nacional. Entonces, a partir del 43 sobreviene un largo periodo en que esa práctica de elecciones va a ser coartada, y se va a retomar recién en el 1951, cuando los chaqueños eligen por primera vez a presidente y claramente la fórmula peronista va a obtener un porcentaje altísimo de votos, que es el 81% de los votos. Entonces, entre el 43 y 1951 hay un periodo de 8 años que también necesitamos ir reconstruyendo, ¿no? A la par de la historia nacional, ir viendo, bueno, qué fue sucediendo en Chaco y en Corrientes. Y en el caso de Corrientes es muy interesante y me parece que está bueno hacer este contrapunto entre Chaco y Corrientes porque son dos espacios que están muy cerca geográficamente, pero que también tienen muchísimas diferencias. Y el proceso de formación del peronismo en Corrientes fue muy diferente al proceso que se dio en el caso del Chaco. Recién, bueno, Mayra comentaba justamente esta diferencia fundamental que va a ser que Corrientes fue una de las primeras 14 provincias que formó parte del Estado argentino, mientras que el Chaco se incorporó primero como territorio nacional y recién se va a convertir en provincia justamente durante la etapa peronista. También comentaba recién Mayra que las primeras elecciones en las que se presenta el peronismo en el Chaco gana con más del 80% de los votos. En Corrientes, en las primeras elecciones en las que participa, que van a ser en las de febrero del 46, que son las elecciones en las que Perón gana y llega por primera vez a la presidencia, Corrientes va a ser la única provincia en la que el peronismo va a perder. Es decir, en Corrientes al peronismo le costó acceder al poder, a diferencia de lo que pasó con las otras provincias, donde en todas las provincias en esas elecciones ganó el peronismo y accedió el peronismo al poder. Eso no pasó en Corrientes y por lo tanto eso también significó un elemento que va a caracterizar, digamos, desde los orígenes al peronismo correntino, que va a empezar a constituirse también un poco desde la oposición, cosa que es también un elemento particular y diferenciado de lo que sucedió en las otras provincias. Además, por supuesto, de las características propias de la provincia de Corrientes, sus rasgos culturales, sus rasgos tradicionales, el papel fuerte que van a tener los partidos conservadores en su historia política. Bueno, claramente todos esos elementos también van a pesar en el momento de configurar este nuevo partido o este nuevo movimiento que va a ser el peronismo, que también entonces va a tener características particulares en el caso de la provincia de Corrientes. Sí, en el caso del Chaco, sí. No, decíamos esto de que están tan cerca y son tan diferentes, ¿no? En ese punto del desarrollo de los orígenes del peronismo. Sí, perdón, si querés no, continuar, Mayra, no escuché la última pregunta porque se cortó. No, pero sí, afirmaba, abonando a esto que dice Marimar, empezar a ver, ¿no? Hola.
Sí, te escuchamos, Mayra. ¿Me escuchan? Bueno. Yo te escucho. Sí, Bueno, no, sí, esto de ir marcando, digamos, las diferencias también nos aportan para ver, bueno, justamente esto de ver los actores que van a intervenir en cada uno de los espacios y también las instancias, ¿no? Pensemos claramente, si llegamos a la historia del peronismo, cómo se da esa movilización, por ejemplo, del 17 de octubre y qué impacto va a tener esa movilización en las diferentes provincias y también en el caso del Chaco. Claramente no contamos con muchas fuentes para tratar de reconstruir qué opinaban o qué capacidad de movilización tenían las fuerzas peronistas, pero sí a través de los periódicos, por ejemplo, vemos que todo el año 45 va a ser un periodo muy conflictivo, ¿no? Y donde los principales partidos de oposición, pensemos que Chaco claramente está el radicalismo y el socialismo con un fuerte caudal electoral, sobre todo en las dos principales ciudades, ¿no? Resistencia y Saspeña, que van a ver cercenada su capacidad de acción a partir del 43. Entonces, la coyuntura del 45 de alguna forma es para poner de manifiesto toda esta oposición que van a tener al régimen militar y al peronismo como un movimiento emergente, ¿no? Entonces, por lo que pudimos reconstruir, por ejemplo, si pensamos el 17 de octubre, vemos que hay una movilización más bien opositora, en el caso del Chaco, pero que también nos hacen pensar de que hubo apoyo sindical y que de algunos sindicatos pudieron movilizarse, sobre todo después el 18 de octubre, ¿no? en la huelga que va a decretar la CGT. Pero también en el proceso previo, ¿no? Marcando la diferencia con Corrientes también, ¿no? Que mencionaban, ¿no? Estos partidos que claramente van a ver disminuida su capacidad de acción y que van a ver en el 46, por ejemplo, en esa campaña electoral y en esas elecciones que van a dar a Perón digamos, como ganador, también en los territorios nacionales y también en el caso del Chaco va a haber movilización política. O sea, más allá de que no se podía participar en elecciones, también aquí en el Chaco, en todo el territorio, se organizan, ¿no? Giras de campaña, tanto de la Unión Democrática como también de la fórmula que va a llevar como protagonistas a Perón y a Quijano. Es decir, que más allá de la cuestión electoral, solamente también podemos marcar que hay una intensa movilización, una intensa participación política en estos años previos, ¿no? al gobierno peronista. Y el caso de las elecciones del 46, es interesante marcar eso también, ¿no? Como en Corrientes hay elecciones, pierde la fórmula peronista, y aquí no hay elecciones, pero sí es como el éxito de esta forma, la victoria de Perón habilita de alguna forma a la formación de nuevas organizaciones políticas que sí van a estar consustanciadas digamos, con la figura de Perón, ¿no? Y bueno, un poco, sí, no sé, agregar una cosita nada más con respecto a lo que estaba diciendo Mayra, que también me parece interesante como para marcar este contrapunto con el caso de Corrientes, que ella recién mencionaba cómo en el Chaco sí, más allá de que con sus limitaciones, por supuesto, pero el movimiento obrero tenía su peso y tuvo su peso en el proceso de formación del peronismo en el Chaco. Esto en Corrientes fue diferente porque claramente el movimiento obrero organizado en Corrientes era sumamente débil y esto se reflejó en un montón de situaciones en todo ese proceso de formación del peronismo, de ese primer peronismo. Pensando, por ejemplo, cuando se instala la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión en Corrientes a fines del 44, quien se va a ocupar de la delegación va a ser un militar, José Ramón Mirasoro, que luego va a ser el candidato a gobernador por el Partido Laborista, que va a ser el partido que reunía a los trabajadores fundamentalmente, pero va a llevar como candidato a gobernador ese partido un militar. Y a su vez también ese Partido Laborista, constituido con una base sindical, como no tenían experiencia en participación política, van a recibir el apoyo y van a ser muy importantes dentro del Partido Laborista los jóvenes de una agrupación nacionalista que se llamó Alianza Libertadora Nacionalista. Y eso entonces también le da al peronismo de Corrientes un elemento particular, porque bueno, ese sector que se supone que podría estar identificado con un sector más progresista del peronismo, como podría ser el Partido Laborista, en el caso de Corrientes no se ven demasiadas esas características y esos rasgos en esa primera etapa. Sí, en el caso del Partido Laborista chaqueño también, o sea, marcamos esa cuestión, ¿no? de cuánto de obrerista pudo haber tenido el contenido de esa formación política.
sobre todo si pensemos que el Partido Laborista en Chaco surge después de las elecciones que van a llevar a Perón a la victoria, generalmente en marzo y abril de 1946, y que va a estar creado, digamos, también por impulso de quien entonces era el gobernador del Chaco, del territorio nacional del Chaco, que es Martín Martínez, también un militar no designado para digamos, como gobernador del territorio. Entonces, también esta cuestión de, bueno, de ver, si bien hay un partido laborista en cada uno de estos espacios, bueno, ver cuál es la composición, ¿no? En este partido laborista chaqueño, por ejemplo, vemos algunos obreros de segunda línea, pero también vemos profesionales, funcionarios de la gobernación, es decir, una composición bastante heterogénea. Yo solo quiero interrumpirlas un ratito para comentarle a nuestra audiencia que pueden poner algunas preguntas en los comentarios que las disertantes con mucho gusto van a responder, que creo que eso es lo más rico, porque mientras nos están escuchando van surgiendo preguntas, entonces que los invitamos a compartir sus inquietudes. Seguramente hay mucho más para decir. Esto es simplemente una breve síntesis con el fin de abrir luego el debate. A mí me gustaría preguntarles, sobre todo porque tenemos muchos alumnos que se interesan por estas temáticas, por una historia más contemporánea, una historia más reciente, ¿cuáles son las fuentes que tenemos para poder reconstruir todo este tema, este tiempo histórico tan significativo para nuestro país, de mediados del siglo XX en adelante, ¿no? Bueno, el tema de las fuentes es un verdadero problema para los historiadores que nos dedicamos a la historia política. O sea, es muy difícil que los partidos políticos conserven parte de su documentación interna, y sobre todo de estas décadas, ¿no? Pensando en los años 40 y la década de 1950. Claramente la prensa es una de nuestras principales fuentes, o sea, recurrimos a ella y con todos los recaudos que debemos tener, por supuesto, tratar de ver a qué sector responde esa prensa, y teniendo también en cuenta que la prensa muchas veces se va a posicionar como un actor político, ¿no? Después, por supuesto, documentación que encontramos en los repositorios locales, en el Archivo Histórico del Chaco, bueno, documentación que pertenece al periodo de la gobernación. También hay documentos que tienen que ver con los asuntos sindicales, boletines oficiales. Tratar también de ver en el Archivo General de la Nación el Fondo del Ministerio del Interior, que era, digamos, el que de alguna forma estaba bajo la jurisdicción del Territorio Nacional del Chaco, y ver también qué documentación de la gobernación encontraba una réplica en ese fondo. Y bueno, y para Corrientes seguramente Marima tiene mucho más para decir, porque ahí hay un montón, sobre todo de la prensa, ¿no? Que tiene un rol fundamental. Y bueno, como decía recién Mayra, también para el caso de Corrientes, y yo me animaría a decir que en general en las historias de las provincias, la prensa se constituye en una fuente fundamental. Y en el caso de Corrientes tenemos la suerte, diría yo, de que la prensa tuvo un protagonismo importantísimo en todos los procesos políticos que se dieron en la provincia, porque todas las agrupaciones políticas, los partidos, las facciones dentro de los partidos tenían siempre su órgano de difusión, su órgano de prensa. Y entonces eso, y la mayoría de ellos se conserva en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, y entonces eso nos permite tener la posibilidad de acceder a la mirada o a la posición de los diferentes actores y sectores políticos y contrastar las miradas de cada uno de ellos. En el caso particular de esta etapa del peronismo, bueno, hay un número importante de periódicos que se publicaban en ese momento en Corrientes, y lo interesante que, bueno, en este caso está estudiando una de las becarias de nuestro grupo de investigación, que es Andrea de los Reyes, que está trabajando este tema de la prensa justamente, de cómo fue cambiando ese mapa de prensa en Corrientes desde los momentos iniciales del peronismo hasta 1955, donde al comienzo tenemos una prensa muy diversa que responde a diferentes sectores y partidos políticos, y hacia el final del periodo tenemos muy poquitas voces opositoras y prácticamente toda la prensa se volvió una prensa oficialista.
Y además también quería mencionar, además de toda la documentación que dijo Mayra para el caso del Chaco, que también se puede utilizar para estudiar en el caso de Corrientes o en el caso, creo yo, de cualquiera de las historias de los partidos políticos en las provincias, también últimamente estamos indagando y nos ha resultado un espacio con fuentes muy interesantes, y es el archivo judicial, donde pudimos acceder, por ejemplo, a documentos emanados por los juzgados. En mi caso particular indagué fundamentalmente sobre el juzgado laboral, con las sentencias, los protocolos de sentencias del juzgado, y bueno, esa fuente te da la posibilidad de acercar a una parte o a un aspecto que quizás las fuentes oficiales o la prensa no nos permiten acceder, que es justamente a veces la de los sectores subalternos, la de aquellos que no tienen voz o que no aparecen en los diarios, y que sí los vemos aparecer en los documentos judiciales. Y bueno, y eso también son, me parece, fuentes que son súper interesantes como para poder trabajar estos temas. Sí, una cosa, María Laura, si nos permitís, también quería comentar, ¿no? Esto de que en realidad en la investigación también mucho de las consultas de las fuentes tiene que ver con los objetivos o con los diferentes actores que nosotros vamos a indagar, ¿no? Por eso mencionaba este fondo de asuntos laborales que aparece en el archivo histórico del Chaco, porque bueno, claramente, como ya se mencionó aquí, una de las cuestiones que nos interesa indagar para el caso del peronismo chaqueño es qué rol cumplió el sindicalismo, ¿no? En esa conformación. Y a lo largo de la investigación también nos hemos dado cuenta de que no solamente teníamos que ver a los actores, bueno, a los funcionarios del gobierno territorial, y ahí voy a mencionar la figura, por ejemplo, de Antenor Farías, que va a ser el gobernador de Chaco entre el 46 y el 49, y qué rol va a cumplir también en la organización del Partido Peronista, sino también ver otros actores, ¿no? Tradicionales. Pensemos también en el rol de la Iglesia Católica, en el caso del Chaco, donde hay una figura y hay una comunión muy fuerte entre la figura de Monseñor de Carlo y Perón. Entonces también recurrir, por ejemplo, a los archivos que están en el arzobispado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que puedan de alguna forma tratar de ayudarnos en realidad a reconstruir algunos aspectos de esa relación también son muy interesantes. Es decir, que también la búsqueda de documentos y de fuentes tiene que ver en función de cómo va transitando la investigación, ¿no? Y cada fuente nos va abriendo nuevas posibilidades. Bueno, están ingresando algunas preguntas, entonces quisiera compartirlas para que puedan responder. Bueno, saludos, felicitaciones, excelente exposición, primero todas las cuestiones. Hay mucho interés sobre la figura de Eva Perón. Por ejemplo, acá preguntan si se puede hablar del rol de Eva Perón y los trabajadores chaqueños en el proceso de provincialización, y preguntan si hay estudios avanzados sobre esa temática. Sí, claramente se va a establecer una relación, sobre todo a partir de 1949, que es cuando viene Eva Perón en solitario. Digamos, antes había acompañado a Perón en el 47, por ejemplo, en la Fiesta Nacional del Algodón, pero en el 49 viene sola, digamos, a inaugurar y también a establecer una relación mucho más estrecha con los sindicalistas de ese momento, con los dirigentes sindicales que para ese entonces ya habían empezado a construir una trayectoria un poco más firme, ¿no? Pensemos en Carlos Gros, en Demetrio Sepúlveda, en el mismo Felipe Gallardo, ¿no? Ya claramente habían empezado a construir una carrera dentro del sindicalismo chaqueño. Y el apoyo de ambos sectores, digamos, del sindicalismo y de Eva Perón, se dio, creo, según lo que pude reconstruir, a partir de 1949, ¿no? Cuando Eva viene y, bueno, se establecen una serie de conversaciones y de entrevistas entre estos dirigentes sindicales y Eva Perón. Y sí se puede hablar claramente de que también esa relación continuó, ¿no? en el tiempo, y bueno, mucho se ha hablado del apoyo que Eva Perón va a dar al proyecto de provincialización a partir de 1951, ¿no? Con esa carta que envía al Congreso. Entonces, claramente sí, podemos hablar de que va a haber una relación estrecha que se va a ir construyendo también a partir de 1949, por lo menos lo que pudimos ver, ¿no? Y ya en ese momento claramente la figura de Eva también tenía un espacio y una relevancia mucho mayor que previamente en el 47. Bueno,
creo que se ha respondido a la inquietud. Y también preguntan, como es siempre el tema del peronismo, sobre el antiperonismo, ¿no? Si también se abordan estudios sobre esa perspectiva, si interesa, sobre todo hablan del antiperonismo que se generó tras el primer mandato de Perón. En la Sí, pregunta. digamos que los estudios son, y ahí va a coincidir Marimar, que son muy incipientes, apenas un par de trabajos que puedan abordar esta relación y sobre todo a partir ya, podríamos hablar desde el mismo 45, ¿no? Después del impacto que va a tener la movilización del 17 de octubre y bueno, de cómo también, qué mirada van a tener los socialistas y los radicales en el Chaco sobre esa movilización y sobre todo después de la derrota electoral, ¿no? Es interesante ver que a pesar de que no estábamos participando en elecciones, los chaqueños en ese momento, claramente formamos parte de todas las discusiones que se están dando en torno a la figura de Perón, digamos. Es interesante ver esto, ¿no? Y en ese sentido creo que la prensa de ese momento, El Territorio y La Voz del Chaco, el Territorio que respondía claramente a una afiliación más radical, y La Voz del Chaco respondía al sector del socialismo, también nos permiten ver eso, ¿no? Porque en definitiva quienes escriben las páginas de esos periódicos también nos ayudan a reconstruir parte de esas representaciones que van a tener estos sectores, ¿no? Por lo menos en la etapa que yo trabajé, que en realidad falta mucho trabajo para seguir avanzando, sobre todo en las décadas posteriores, es entender, bueno, cuánto de incertidumbre le genera todavía el peronismo en el 46, en el 47. O sea, me parece interesante que todavía no lo están entendiendo. Por ahí lo que más conocemos sobre el antiperonismo, por ahí esa intervención que va a hacer Edgardo Rossi en torno digamos, ya al proceso de la sanción de la Constitución y demás, es mucho más tardío, ¿no? Pensemos que también la misma figura de Edgardo Rossi, como el representante del antiperonismo, se está construyendo como dirigente en esta etapa. Entonces, me parece que todavía faltan más trabajos para que nos puedan iluminar un poco sobre cuál fue el recorrido de estos sectores y cómo se van construyendo en sectores antiperonistas. Y yo sumando, bueno, aquí agregándole una preguntan, cosita, ¿puedo agregar una cosita a lo que acaba de decir Mayra? Que bueno, hay unos autores que señalan que el antiperonismo se conformó antes incluso que el mismo peronismo, ¿verdad? O sea, antes que termine de definirse si se puede decir eso, ¿no? La identidad del peronismo. Y entonces prácticamente, o sea, estudiar peronismo y antiperonismo es una cosa que se da también al mismo tiempo, o sea, no se puede estudiar al antiperonismo sin el peronismo y al peronismo sin el antiperonismo. Y en particular en el caso de nuestra región, también muy recientemente se está empezando a indagar sobre algunos sectores antiperonistas, sobre todo en la etapa ya de la Revolución Libertadora. En el caso, por ejemplo, del Chaco, hay una becaria que está empezando a trabajar sobre el socialismo y el radicalismo en la etapa de la Libertadora en el Chaco. Y en el caso de Corrientes, también tenemos a Nahuel Castelo, que también ahora está a punto de defender su tesis de licenciatura justamente también sobre este tema en el caso de la provincia de Corrientes. Es decir que se está avanzando también en los trabajos en este sentido. Bueno, muy claras todas las respuestas. Tenemos preguntas que van ingresando. Por ejemplo, se pregunta sobre la fuente oral, si tuvieron acceso a la fuente oral para la reconstrucción también de esta etapa. Y les digo otra pregunta también. Bueno, excelente exposición, hay muchos saludos. ¿Qué podrían destacar como puntos más importantes de la adaptación de la Constitución Argentina de 1949 a las constituciones de Chaco o de Corrientes de esa época? Esas dos así como para... Bueno, contesto a la primera, sí. Mayra, sí, en relación también a que, bueno, yo empecé a estudiar un poquito antes y entonces eso también me dio la posibilidad tuve la posibilidad de entrevistar a muchos protagonistas de ese proceso. Durante el proceso de mi investigación hice más de 20 entrevistas a diferentes actores representativos de todo el proceso de construcción del peronismo en Corrientes y en la región.
Y bueno, claramente la historia oral y las entrevistas orales fueron claves en toda esa etapa de la investigación. Sí, bueno, en mi caso yo no he trabajado con fuentes orales, sí bueno, esto que comentaba al comienzo, ¿no? Algunas memorias de dirigentes que sí fueron partícipes del proceso, pero también porque claramente hay una distancia temporal enorme, o sea, yo me interesaba en indagar la etapa del 43 al 51, entonces era muy difícil encontrar personas que hayan vivido y que me hayan podido permitir reconstruirnos desde sus memorias esa etapa, ¿no? Creo que tiene que ver también un poco con eso, pero siempre estamos en búsqueda de diferentes testimonios. Por ejemplo, hay un trabajo, una tesis de licenciatura sobre el movimiento obrero chaqueño, que es de los años 90, que es de Franco Nudelman, una profesora, una licenciada en historia, que bueno, ella sí, por ejemplo, tuvo acceso a algunas fuentes de algunos de estos dirigentes sindicales. Entonces también eso a mí me permitió, ¿no? Hacer, claro que es un proceso por ahí un poco más artesanal, de ir viendo diferentes testimonios que aparecen en diferentes escritos, pero bueno, claramente en mi caso, desde hace pocos años, entonces no pude encontrar casi nadie que esté viviendo. ¿Y archivos personales o privados? ¿Hay información sobre eso? ¿Archivos que hayan dejado algunos dirigentes o alguna...? Bueno, eso sería una buena iniciativa, ¿no? También en este espacio aprovechar bueno, que estamos acá para tratar de ver diferentes materiales que inclusive muchos familiares nos pueden acercar, porque en realidad también todo esto forma parte de la construcción de nuestro trabajo, de que la consulta de las fuentes nunca se agota, ¿no? Nunca se termina, sí. Entonces, bueno, por ahí si alguien tiene alguna fuente que nos pueda facilitar para seguir indagando en esa etapa, sería genial, ¿no? Pero bueno, sí, es un trabajo que no termina nunca y que seguramente otras investigaciones van a ir aportando tal vez otras miradas sobre el mismo fenómeno que estamos conversando acá. Bueno, preguntaban lo de la Constitución del 49. No sé si quieren responder o se las reitero. Sí, en el caso de la provincia de Corrientes, bueno, la Constitución del 49 se reformó ese mismo año, o sea, después de la Constitución Nacional, y bueno, se reprodujo un poco la situación que se había producido a nivel nacional, es decir, los pocos representantes de la oposición, que en ese caso eran exclusivamente del Partido Radical, se van a retirar de la convención y por lo tanto entonces todos los convencionales que van a votar esa constitución van a ser solamente representantes del Partido Peronista. Y las transformaciones o las reformas que se introducen en la Constitución de la provincia de Corrientes también un poco, en algún punto, replican algunas de las reformas que se habían planteado a nivel nacional, en la Constitución Nacional, fundamentalmente la incorporación de los derechos sociales, de los derechos laborales, que eso también van a aparecer en la Constitución de la provincia, y en cuanto a la organización institucional, va a haber algunas reformas en el diseño institucional de la provincia, sobre todo en el sistema electoral, que el peronismo va a reformar profundamente, en el caso de Corrientes. Bueno, en el caso de Chaco, recordemos que obviamente se va a provincializar recién en agosto de 1951, entonces también estas elecciones que comenté al principio de noviembre del 51, donde los chaqueños van a elegir por primera vez a presidentes, también se eligen los convencionales que van a tener a su cargo la sanción de la primera constitución provincial, ¿no? Que finalmente se va a sancionar en diciembre de ese año. Y obviamente replica un poco el espíritu de la Constitución del 49, pero bueno, hay algunas modificaciones, sobre todo en este polémico artículo 33, ¿no? que establece la doble representación. La mitad de la legislatura iba a estar conformada, ¿no? por representantes de los partidos políticos y la otra mitad por representantes de las asociaciones profesionales, ¿no? Que bueno, ha dado mucha tela para cortar ese artículo y las razones de por qué se decidió incluirlo en la Constitución de Chaco, o ya de la provincia Presidente Perón. Y bueno, y retomando un poco lo que había dicho María Silvia en una charla, digamos, no hay acuerdo en
los historiadores sobre el tema. Existen algunos trabajos que también se están comenzando a realizar. Recomiendo, por ejemplo, en este caso, los trabajos de Matías Rodas, que ha podido empezar a indagar, ¿no?, reconstruir un poco desde la historiografía académica esta cuestión, ¿no?, porque se ha escrito mucho desde la oposición, tildándola, digamos, de una constitución corporativa o fascista. Incluso también se ha pensado, ¿no?, de por qué se eligió Chaco y no La Pampa, por ejemplo, que se va a provincializar en el mismo momento y no incluye ese artículo en su constitución. Y también esto de pensar, ¿no?, que muchos historiadores han considerado que Chaco también podía ser un laboratorio para implementar este artículo, digamos, como un primer espacio de ensayo para después replicarlo en otros espacios o en las nuevas provincias que van a surgir después, ¿no?, Misiones, Formosa, etcétera. Entonces, como esto no ocurrió, entonces lo que queda es preguntarnos por qué Chaco, ¿no? ¿Por qué en Chaco sí? ¿Por qué no en otras provincias? ¿Por qué no las nuevas provincias que se van a organizar después? Y también, bueno, entender cuáles son los antecedentes, o quiénes redactaron o quiénes inspiraron esa constitución. O sea, creo que en ese sentido tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero bueno, creo que podemos pensar esto que también dice Matías Rodas en sus trabajos de que, bueno, claramente aquí en Chaco el sindicalismo había tenido un peso propio que se había ido construyendo a lo largo de todos esos años. Pensemos del 46, en que se inaugura la sede local de la CGT, hasta el 51, y estos dirigentes importantes que mencioné anteriormente, ¿no? Acosta, Demetrio Sepúlveda, Felipe Gallardo, que se van a constituir en referentes importantes. Entonces, ver también qué peso tenía el movimiento obrero y el sindicalismo en la conformación del peronismo chaqueño, para entender, bueno, por qué se había dado de esa forma la introducción de ese artículo, ¿no?, que establecía la doble representación. En ese sentido, creo que todavía faltan más trabajos, no hay, digamos, conclusiones firmes sobre ese tema, ¿no? Pero también es algo que indagar en otros trabajos. Bueno, excelentes las respuestas que nos pudieron ir brindando. Les digo una más, si existe para la consulta, si están para la consulta los registros del debate parlamentario de la sanción de la Constitución del Chaco, ¿dónde se encuentra? En Internet, están en Internet. Uno puede buscar Convención Constituyente de Chaco, 1951, y ahí puede descargar las actas de la convención, donde justamente ahí, bueno, se explicitan algunos de estos, digamos, de las intervenciones que van a hacer, ¿no? Recordemos que todos los convencionales van a ser parte del peronismo, tanto dirigentes políticos como sindicalistas. Entonces, bueno, con premura se discuten algunos de estos artículos, así que ahí en esas actas se puede ver las discusiones que se van dando en esos días. Que no fueron discusiones tampoco tan importantes, lo mismo pasó en Corrientes, porque, sí, claro, porque prácticamente, o sea, el texto ya estaba elaborado previamente, y más que nada lo que se hace en las convenciones es aprobarlo, simplemente, o sea, explicar el contenido de la Constitución y aprobarlo, pero no hubo demasiada discusión, porque todos pertenecían al mismo partido político. Eso también pasó en Corrientes. Y yo quería agregar, hoy estaba mencionando Mayra, algunos trabajos que se están haciendo también sobre esta etapa en el Chaco. Por ejemplo, el caso de Anabela Barreto, que está empezando, es becaria doctoral de CONICET, y está empezando su trabajo de tesis doctoral, que justamente va a abordar esta cuestión vinculada a esta particularidad que tuvo la Constitución del Chaco, y haciendo un trabajo comparativo con el caso de La Pampa. Y Belén Vallejos, que también está terminando su tesis de licenciatura y que tuvo una beca SIN, que es estudiante todavía de la carrera de Historia de la facultad, y que está trabajando también sobre las elecciones durante esta etapa. Así que me parece que con estos trabajos que se están haciendo, se están desarrollando, se va a ir completando un poquito más esos espacios que todavía nos faltan por conocer. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que habíamos recibido. Si quieren cerrar con algún tema que les haya quedado.
Creo que se ha abordado en forma generalizada, pero muy clara, y lo que hemos podido es lograr también esa comparación entre Chaco y Corrientes, que decíamos, son provincias muy cercanas, pero tienen muchas diferencias en sus características y desarrollo político, ¿no? Sí, yo quería, Y a lo yo mejor quisiera, seguramente Marimar también va a coincidir en esto, ujú, marcar la importancia de realizar trabajos académicos Ujú, sobre un tema como el peronismo que genera, ¿no? Claramente muchos mitos, muchas miradas contrapuestas. Entonces, por ahí, digamos, en este espacio, me parece que es importante remarcar que todavía faltan muchas investigaciones, ¿no? ujú. Hay que hacer trabajo de fuentes, de consultas, tratar también de embarcar nuestras investigaciones en con lo que están realizando otros investigadores a lo largo del país, para también poder ofrecer algunas respuestas, ¿no? Claramente surgen muchas preguntas, pero todavía existen pocos trabajos sobre el tema desde lo académico. Entonces, por ahí también hacer un diálogo con otros discursos que están circulando sobre la historia del peronismo chaqueño o de Corrientes, con los trabajos bueno, que están surgiendo en estos últimos años. coincido totalmente que hace falta muchísimos más trabajos y que en Ujú, general la historia política y en particular la historia del peronismo siempre genera eso que decía Mayra, o sea, una innumerable cantidad de mitos, de relatos, de sentimientos y cosas, y bueno, que a veces dificulta, ¿verdad?, el análisis propiamente académico, que es lo que nosotros ujú. buscamos hacer. Y que, bueno, ese es justamente el aporte que nosotros hacemos desde la universidad, desde el CONICET, desde nuestras investigaciones, tratar de darle una mirada, una investigación histórica, académica sobre este Científico. tema, sobre esta cuestión. Claro, por eso es muy interesante poder realizar estas charlas donde una audiencia mayor, que no está en la temática, puede llegar también a conocer la producción de ustedes, que como les decía hoy, han puesto a nuestra región en conocimiento de, bueno, de las investigaciones que se están realizando, ¿no? Así que, bueno, acá siguen entrando preguntas, no sé si les va a dar el tiempo para responder, pero quiero comentarles que esto provoca mucho interés, tema de pueblos originarios, por ejemplo, con relación a este periodo. Preguntan si en el gobierno de Perón, cómo quedó la situación de nuestros pueblos originarios. También preguntan por el rol de la iglesia, que creo que también es un tema que siempre está presente. Entonces, bueno, si quieren cerrar con alguna de estas cuestiones. Bueno, con respecto a los pueblos originarios, en mi caso, por lo menos no lo he trabajado. Sé que están en este momento algunas investigaciones para tratar de evaluar, ¿no?, el rol que pudieron haber tenido de intermediarios, ¿no?, algunos referentes de las comunidades, pero en ese sentido creo que hay también mucho más para indagar en el caso, por lo menos de Chaco, ¿no?, donde la cuestión étnica es importante y es una beta interesante también para analizar. Simplemente para agregar un poquito a eso, si bien son temas que están escasamente trabajados, no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional, pero bueno, en nuestra región todavía es mucho mayor la falencia en este sentido. Bueno, a pesar de eso, los pocos trabajos que existen sobre la temática claramente plantean que la política del peronismo hacia las comunidades indígenas fue en algún punto, o sea, con sus luces y sombras, como quizás podríamos decir Mm, también en otras áreas, ¿verdad? En el caso en particular, o sea, de algunas políticas a favor, digamos, de estas comunidades, es que, bueno, van a ser incorporados, por ejemplo, en la Constitución Nacional del 49 como sujetos de derecho y ciudadanos plenos que tenían que estar incorporados en el padrón electoral, lo que pareciera ser una obviedad, pero que hasta ese momento no lo había mm. sido. Y eso va a ser aprobado durante el peronismo. Claramente que de ahí a que eso se traduzca en la realidad y en la práctica también pasó muchísimo tiempo, pero bueno, eso se aprobó durante esa etapa. Y entonces va a haber una serie de referentes de caciques, sobre todo de caciques toba, que van a estar muy vinculados con el peronismo y también con las iglesias evangélicas. Eso ha sido estudiado, fíjense, por una historiadora norteamericana, que estuvo hace algunos años aquí en la región trabajando sobre este tema.
Pero por otro lado también les decía, luces y sombras, ¿verdad? Y bueno, y dentro de las sombras tenemos, por ejemplo, o sea, todos deben recordar la masacre de Ricombomba, en el caso de los Pilagá, Formosa, que también, o sea, fue una manifestación pidiendo alimentos y les llegan los alimentos en mal estado y luego fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional. Por lo tanto, entonces, si bien faltan todavía muchísimas investigaciones sobre este tema, las investigaciones que existen, o sea, nos van mostrando de que hubo ciertos avances desde el peronismo hacia las comunidades indígenas, las políticas de inclusión, como por ejemplo esas que les mencioné recién, y también esas otras, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de la masacre de Combomba. Bueno, y sobre la relación entre peronismo e Iglesia Católica, por supuesto se ha escrito muchísimo, y por supuesto que en algún transcurso del recorrido de la investigación, la figura de Monseñor de Carlo, Nicolás de Carlo, que era el obispo de la diócesis de Resistencia durante la etapa del peronismo, también obviamente desde el momento cero nos hicimos algunas preguntas acerca de cuál había sido el rol que había cumplido por lo menos en la expansión del peronismo o en construir, ¿no?, cierta legitimidad o lealtades en torno al gobierno peronista. Y contábamos con algunas obras de referencia, por supuesto el libro de Goicoechea sobre la diócesis de Resistencia, que es una base fundamental, pero hasta que no pudimos acceder a algunos archivos, a algunas fuentes primarias, fue difícil también de poder analizar esa relación, ¿no? Y bueno, tras muchos años pudimos consultar, por ejemplo, las correspondencias de Monseñor de Carlos que están en el archivo del arzobispado, y también algunos documentos que aparecen, ¿no?, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? Generalmente son correspondencias y diferentes intervenciones que va a hacer Monseñor de Carlo en la etapa peronista. Recordemos que Monseñor de Carlo va a ser reconocido por el propio Perón como el ejemplo de sacerdote cristiano y que de alguna forma era como el faro donde debían guiarse los demás sacerdotes de Argentina, ¿no? Muchos han considerado inclusive ese homenaje que le va a realizar Perón a Monseñor de Carlo, ¿no?, como un primer punto, un primer chispazo, ¿no?, con la Iglesia Católica. Con Marimar nosotros trabajamos esta figura y esta idea, ¿no?, de la relación de la Iglesia Católica con el peronismo, focalizándonos en la figura de Monseñor de Carlo. Trabajamos digamos, en conjunto, y lo que pudimos ver es que esta relación se dio en dos niveles, ¿no? Primero en un plano que tiene que ver, ¿no?, con un núcleo de coincidencias básicas entre esa obra social que venía desplegando Monseñor de Carlo ya desde años previos, ¿no? Pensemos que él llega al Chaco en la década del 30, entonces a partir de su labor misional, también de su labor social, ¿no?, con los talleres de barrio, con los consultorios, con la atención, digamos, a los niños, a las mujeres. Entonces ahí vemos que con la llegada del peronismo, que se produce mucho después, por supuesto, de su labor pastoral, hay un núcleo de coincidencias, ¿no?, en esto que pensamos de Perón y la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, que él dice abrazar, ¿no?, también como bases de ese movimiento político. Y después en el plano más político, que tiene que ver con el apoyo sistemático que va a dar Monseñor de Carlo a todas las iniciativas que surjan del gobierno peronista, ¿no? Va a ser un asiduo colaborador, por ejemplo, en la campaña por digamos, el voto femenino en el 47, en las diferentes intervenciones que va a hacer en el momento de la provincialización, donde, bueno, claramente también en las elecciones del 51 de noviembre, él se muere un poco antes, pero claramente llama a votar al peronismo. Entonces vemos que hay, digamos, una imbricación bastante profunda en estas dos figuras, ¿no? Y muchos aspectos de esa relación también van a ser un punto de quiebre, ¿no?, en esa, digamos, en la Fiesta Nacional del Algodón del 47, donde, bueno, se pone la piedra fundamental del seminario diocesano, y bueno, y meses después el reconocimiento que él le va a hacer a Monseñor de Carlo. Entonces, se nos presenta como un actor también importante, ¿no?, para pensar cómo se va construyendo el peronismo en el Chaco, ¿no? Y en las fuentes lo que vimos es eso, como muchas veces él
no solo apoya simbólicamente, sino materialmente, ¿no? Con recursos propios de la diócesis, haciendo intermediario con diferentes sindicatos, por ejemplo, y la figura de Perón, porque, bueno, se escribían, obviamente. Y después, bueno, todo lo que va a hacer el gobierno peronista también en función no solo del reconocimiento, sino también la labor que va a desarrollar los colaboradores de Carlos. Entonces, pensemos que esto lo pensamos, o generalmente la gente siempre se preguntó acerca de esa relación, pero hasta que no pudimos acceder a las fuentes, era muy difícil ver, bueno, cuáles eran las dimensiones de esa relación. Pero sí es algo que se destaca mucho en el caso del Chaco, ¿no? La relación entre el peronismo y la Iglesia Católica, digamos, se dio en diferentes espacios de la Argentina, pero siempre nos pareció que la figura de Carlos en ese sentido había colaborado bastante, ¿no? Para generar la adhesión y la expansión del peronismo, pensando, ¿no? Que el lugar que ocupaba él en la sociedad, ¿no? Como el obispo, que estaba presente también en todas estas iniciativas, obviamente en todos los actos políticos, siempre aparecía Monseñor de Carlos al lado del gobernador, al lado de Eva, al lado de Perón. Bueno, ha sido una charla excelente, se nos pasó la hora. Agradezco muchísimo porque sé que las dos han tenido un día, una jornada de exámenes, de mucho trabajo, y se han hecho un tiempo para compartir con esta audiencia sus investigaciones. Así que agradezco mucho y bueno, van a ver después en los comentarios todos los saludos, las felicitaciones por esta excelente charla. Así que muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, María María Laura. Laura. Gracias a todos.